Recording is on. Bueno, ahí marcamos que se empieza a grabar para los que no Y ahora estén. se empieza a grabar. Si alguno nos confirma por el chat, si se escucha bien, se lo agradeceríamos, así ya estamos para arrancar. Genial, Nasa, gracias. Excelente. Listo, perfecto. Es la primera vez con esta plataforma, pero la realidad es que permite sin que se corte a los 30, 40 minutos como Zoom, como Meet, con lo cual nos pareció que era lo más práctico para no ir y venir y demás. Así que esperemos que funcione bien. Creo que ya podemos arrancar, ¿no? ¿Qué te parece, Ulises? Sí, me parece que sí, ¿no? Ya esperamos 5 minutos. Además es potente, así que hay que arrancar. Excelente. Yo voy a Vamos. estar hablando por el chat. Si alguno tiene alguna duda, escríbala y trato de resolverse en el momento. Si no, te la pregunto mientras estamos haciéndolo. Excelente. Bueno, perfecto. Comenzamos entonces. Espero que estén todos bien. Vamos a comenzar entonces con la clase de repaso express, digamos, de obligaciones. Vamos a tratar de dividirlo en dos partes, una hoy y la otra mañana también a las 15. Lo vamos a estar grabando para poder subirle, compartirles el link por si no pueden estar en el otro horario, por si quieren volver a ver algo, lo que sea. Ahora, Ulises, si pasamos a la primera slide, creo que tenemos ya para empezar a presentar los primeros conceptos, que me parece que esto es crucial para dar un pantallazo general. Vamos a hablar, obviamente, de obligaciones, como bien saben, pero siempre es importante entender que estas cosas están inseridas en un contexto, ¿no? No están sueltas, como muchas veces se ven, sino que forman parte de un todo que es muy importante entender para realmente tener los conceptos claros y no simplemente estudiar muchas definiciones que a veces son complicadas porque terminan siendo largas y están de memoria, ¿no? La idea central es explicar primero esto. Nosotros tenemos a la obligación, que es un concepto muy común, tiene el mismo significado en el mundo del derecho que el que uno le da en la cotidianidad. La obligación es simplemente eso, estar obligado a algo, estar obligado a pagar cuando uno va al kiosco y compra una barrita de cereal, estar obligado el colectivero a llevarte de un punto A a B cuando uno paga con la SUBE el boleto, ¿no? Eso es una obligación. Y como toda obligación, va a tener su fuente, es decir, algo que hace que la obligación nazca, que le dé origen. Y ahí es donde vamos a ver todas las fuentes de las obligaciones, que son muchas. El código reconoce distintas, 7, 8, según la clasificación que tomemos. La fuente principal por excelencia es el contrato, ¿no? Como en los ejemplos que veíamos recién. Si uno va al kiosco, ahí está celebrando un contrato de compraventa con el kiosquero, por la barrita de cereal, ahí ya tenemos. Ese contrato es el que está dando origen a dos obligaciones. La primera, la obligación de pagar, de nosotros como consumidores, como clientes, de pagar por esa barrita de cereal. Y por el otro lado, una obligación paralela que surge a través de ese mismo contrato y en ese mismo acto, que es la del kiosquero, de efectivamente entregarnos, ¿no?, esa barrita de cereal. Entonces ahí ya tenemos la obligación con su fuente, con su nacimiento. Y después vamos a tener del otro lado la extinción de la obligación, que es el momento en que la obligación finaliza, cesa, termina su existencia, ¿no? Y el método por excelencia de la extinción va a ser el pago, como modo natural de cumplimiento de la obligación. Por supuesto, al igual que con la fuente, hay otras, y también las vamos a ver. Si no me equivoco, eso lo vamos a ver mañana, pero para que tengamos una noción. Y dentro de las obligaciones, ahora vamos a ver también las distintas clasificaciones que se pueden hacer, ¿no? Como vamos a ver, de dar, de hacer, de no hacer, las obligaciones según el objeto, etcétera, los distintos criterios y los efectos que tienen, tanto para el acreedor como para el deudor y eventualmente también frente a terceros, ¿no? Vamos a ver entonces primero el concepto de obligaciones, vamos a pasar después a las fuentes, vamos a ver los efectos, vamos a ver la clasificación y para el final, en el día de hoy, vamos a ver algunas preguntas y respuestas que ustedes tengan. Obviamente pueden ir preguntando permanentemente, escriban por el chat, los leemos
y puede ser que Ulises, si tome la posta, prende el micrófono y lee la pregunta y la vamos contestando en directo, y si no, de última la dejamos para el final, y en el final hacemos un espacio del tiempo que sea necesario para ustedes y vamos contestando dudas. Antes creo que igual es importante que nos presentemos. Quizás no nos conocen. ¿Querés arrancar vos, Ulises? ¿Querés presentarte primero? Bueno, buenas, ¿qué tal? Un placer, muchas gracias por estar acá. Nosotros conformo el equipo con Asís de Derecho Cocinado. Yo personalmente soy un estudiante actual de la UBA, estoy un poquito más adelantado en la carrera, ya cursé hace un tiempo obligaciones, la promocioné con 10. La verdad que es una materia que es muy troncal, muy importante a lo largo de la carrera y sabemos que presenta muchas dificultades. Además, para el CPC es una que accede, básicamente es una correlatividad necesaria para un montón de materias, entonces también para avanzar por la carrera sabemos que es importante. Así que nada, queríamos brindar este espacio con Asís para ayudar y para poder justamente guiarlos a quizás a obtener un mejor resultado o obtener un resultado más concreto, ¿no? Vos, Asís. Perfecto, gracias. Sí, yo soy Asís, exactamente. Me recibí de la facultad en el 2025, a principio de año, el año pasado, hace ya un poco más de un año. Me especializo en disputas internacionales, trabajé casi 2 años en YPF, en el área de disputas internacionales, y estoy trabajando ahora en un estudio que se llama Clifford Chance, en el área de arbitraje internacional, acá en París. Voy a estar haciendo una maestría pronto en Estados Unidos, pero bueno, soy egresado de la UBA, cursé obligaciones hace un tiempo, así que muy contento de tratar de ayudarlos a sortear estas primeras materias y estos obstáculos de alguna manera distinta a la convencional. Así que, si querés, Ulises, ya podemos empezar. Arrancamos. Excelente. Primero, a mí me gusta mucho tratar de entender lo macro, así que voy a decir un par de cosas. No se asusten, pero creo que ayudan a entender lo conceptual, y es dónde está metido el tema de las obligaciones en el código. El código tiene distintos libros, uno de ellos son los derechos personales, otros son los reales, ¿no? Ahora vamos a ver esa diferencia que es importante. Dentro de los derechos personales hay distintos títulos. Uno de ellos se llama obligaciones, que es el primero, y después hay otros que los ven ahí: contratos en general, contratos de consumo, contratos en particular y otras fuentes de las obligaciones. Esa división ya es bastante interesante e importante porque nos dice varias cosas. La primera, que las obligaciones son un derecho personal, que es algo importante conceptualmente. Y ahora vamos a ver lo que eso implica, ¿no? O repasar en realidad. Y la otra cuestión interesante es que cuando nos dice otras fuentes de las obligaciones, ya nos está marcando este hecho que decíamos antes, y es que los contratos son una fuente de las obligaciones, ¿no? Y de hecho son la fuente principal de las obligaciones. Acá tenemos primero esta cuestión para separar. Tenemos el libro tercero con derechos personales, y lo primero que nos dice, entonces, vimos recién, es que las obligaciones son un derecho personal. ¿Eso qué significa? Y esto es siempre por contraste a los derechos reales, que obviamente van a ver en reales, pero para dar un pantallazo, ¿no? Los derechos personales, como las obligaciones, nacen por voluntad de las partes, ¿no? Nacen en el contrato. Nosotros fuimos al kiosco, compramos la barrita de cereal y nació la obligación de pagar el precio, nació la obligación del kiosquero de entregar la barrita. Es un acto libre y nacen todo el tiempo, permanentemente, cuando nos subimos al colectivo, cuando compramos la barrita en el kiosco. Todo el tiempo que estamos haciendo algo, estamos celebrando contratos y por lo tanto estamos creando estas obligaciones. Y eso hace al segundo elemento, es que son ilimitados, ¿no? No, son infinitos. Puede haber tantos como se nos ocurra, como se nos cante, porque se están creando todo el tiempo. Y esto ya es lo distinto esencialmente con los reales. Que los derechos reales, y los van a ver, son poquitos y están previstos en el código. O sea, son una lista y están ahí, y son esos, y se termina ahí. No hay otros, no los pueden crear las partes, sino que están limitados por la ley. Y por eso esos también tienen una publicidad, se les llama eso de oponibilidad erga omnes, ¿no? Frente a todos, es que van a poder hacerse valer ante cualquier individuo. Mientras que lo que caracteriza a las obligaciones
es esto que acá se llama oponibilidad relativa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente que tiene solo validez entre las partes, ¿no? Entonces, yo celebro el contrato con el kiosquero y esa obligación, esas obligaciones que nacen tienen validez entre nosotros, pero no le van a interesar al tercero, ¿no? El resto de las personas que no participó de esa transacción no tiene nada que ver con esa compra. O sea, a nadie se le ocurriría ir a pedirle a otra persona que pague porque sí, ni pedirle a otro tipo que sea el que entregue la barrita, ¿no? Se termina ahí entre esos dos sujetos. Eso es la oponibilidad relativa entre las partes. Y por lo tanto no requieren una publicidad, ¿no? O sea, claramente no hace falta comunicar en el boletín oficial y a la sociedad entera que estamos comprando una barrita de cereal. Sí hace falta, en cambio, decirles que adquiriste una casa y que sos propietario de una vivienda, ¿no? Pero porque eso es un derecho real de dominio y sí exige publicidad y sí tiene validez frente a todo el mundo. La otra cuestión es que son temporarios estos derechos personales, ¿no? La obligación nace y se termina, mientras que en general los derechos reales son perpetuos y se prolongan en el tiempo. Y el último punto sobre esto, para no extendernos, pero creo que es importante para ir darnos una idea, es que el derecho personal siempre crea una relación en la que hay un acreedor, ¿no? Y un deudor y un objeto en el medio, ¿no? Como tenemos recién, el kiosquero, el cliente y en el medio la barrita de cereal, en el medio la plata. Siempre está eso, mientras que en los derechos reales la relación no es entre personas, sino que es más bien entre un sujeto y un objeto. Es entre yo y la casa de la que soy propietario, ¿no? Ese es un punto importante también. Arrancamos rápido con la definición de obligaciones. No vamos a leer muchas definiciones, vamos a tratar de hacerlo lo más pragmático posible. Pero esta definición en particular creo que no la podemos dejar escapar, o al menos para que la tengan a mano en el PowerPoint después cuando se los pasemos. Así que no se preocupen si estaban sacando una foto o algo, lo vamos a pasar junto con el video lo antes posible. La obligación, lo que nos marca el código, es que es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene derecho a exigirle al deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y ante el incumplimiento a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Bien, vamos a ver qué significa esto, ya con la próxima slide. Acá desprendemos los 4 elementos esenciales que tiene que tener una obligación. Esto acuérdense porque suele ser una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de una obligación? Son 4. Están los sujetos, que lo vamos a ver. Está el acreedor, está el deudor, está el vínculo, está el objeto y está la causa. Son elementos esenciales, o sea, ¿qué significa eso? Como dice la palabra, que tienen que estar. O sea, no hay una obligación sin sujetos, no hay una obligación sin una causa, no hay una obligación sin ninguno de estos 4 elementos. Son esenciales, ¿no? Tienen que estar presentes siempre. Vamos a arrancar entonces en la siguiente con los sujetos. Los sujetos se los puede definir como las personas que están vinculadas por la relación, ¿no? Lo que dijimos recién, el kiosquero y el cliente, ¿no? El transportista y el pasajero del colectivo. El sujeto activo es el acreedor, que es la persona que está habilitada para exigir una prestación, para exigir una determinada conducta del deudor, y el sujeto pasivo, que es el deudor, que es el que tiene que cumplir con esa prestación adeudada, ¿no? Entonces, en el caso del kiosco, a ver, lo que suele ocurrir es que cuando uno hace un contrato, ¿no? Muchas veces se generan recíprocamente distintas obligaciones, entonces en el caso del kiosco, ¿no? Para que se entienda y sigamos en el mismo escenario. El kiosquero va a ser acreedor en cuanto a la entrega de dinero, ¿no? Él es el acreedor, la persona a la que le deben la plata, y el deudor es el cliente que tiene que pagar la plata. Ahora, y eso es con relación a la obligación de dar una suma de dinero que están haciendo de ese contrato, ¿no? Ahora, con respecto a la obligación de dar una cosa cierta, que es esa barrita de cereal, el deudor es el kiosquero, que es el que la tiene que entregar, que tiene esa obligación, ¿no? Y el acreedor es la persona que está pagando el precio y que tiene derecho entonces a exigirle al kiosquero que le entregue la barrita de cereal. Ambos sujetos, tanto acreedor como deudor, en los contratos, en el mundo legal, ¿no? Pueden ser personas humanas o jurídicas, obviamente. Puede ser una empresa, las empresas celebran contratos todo el tiempo y de allí surgen infinitas obligaciones también. Y otra cuestión que siempre está presente es este tema, ¿no? De la capacidad de derecho y de ejercicio, que también es importante. Después tenemos la parte de la reciprocidad, ¿no?
por ejemplo, bueno, esto es lo que estaba marcando recién, tal cual, de que están siempre esta cuestión de que en general el acreedor y deudor son deudores recíprocamente, ¿no? Como en el kiosco. Respecto de una obligación es una cosa, respecto de la otra es otra. Y después la otra cuestión que podemos marcar como interesante para tener en cuenta respecto a los sujetos es que los sujetos pueden estar determinados al inicio o se pueden determinar a veces con posterioridad. Y ahí marcamos un ejemplo por las dudas para que tengan a mano, que es el hecho de la promesa de recompensa, ¿no? Cuando uno promete que va a recompensar a la persona que encuentre la billetera que uno perdió, el acreedor de esa obligación no está determinado. El deudor sí, soy yo, perdí mi billetera y prometo que voy a pagarle una suma de dinero, por ejemplo, al que encuentre la billetera que perdí el viernes. Ahora, ese acreedor, esa persona que va a tener derecho a exigirme a mí que le pague cuando me dé la billetera porque la encontró, no está determinado, ¿no? Se va a determinar después, o sea, cuando realmente aparezca una persona que sea la que la encuentre y venga y me reclame. Con lo cual, por eso se pueden determinar tanto al inicio como con posterioridad. Después tenemos el tema de los sujetos. La segunda parte. Tenemos la transmisibilidad de la calidad del sujeto. Esto hace al hecho de que las obligaciones pueden transmitirse. Se pueden transmitir tanto por actos entre vivos como por causa de muerte, ¿no? Mortis causa. Con esta excepción de salvo prohibición cuando la obligación es a título personal. Es decir, que el principio general es que la obligación se puede transmitir. Ahora tenemos esta excepción, que es cuando la obligación es a título personal, ¿no? Estamos hablando de esos casos. Esta es una pregunta que también suele aparecer, que es una obligación a título personal, y la vamos a ir viendo varias veces, ¿no? Porque es un tema que siempre sale, y es muy simple, y son ese tipo de cosas en las que la figura del sujeto es determinante, es esencial, la persona del sujeto es esencial. Estamos hablando el típico caso de pintar un cuadro, ¿no? Uno no le encarga pintar un cuadro a mí, porque lo voy a pintar pésimo el cuadro. A uno se lo encarga a un pintor determinado. Le dice, bueno, Salvador Dalí, usted venga y pinte este cuadro y yo le voy a pagar tanto. Si Salvador Dalí se da vuelta, me transmite esa obligación a mí, me dice, pintalo vos, y yo lo pinto, claramente la persona que le pagó a Salvador Dalí para el cuadro no va a estar satisfecha, porque la persona le pagó a Salvador Dalí específicamente, o sea, quería un cuadro de Salvador Dalí, no quería simplemente un cuadro. Ahora, cuando se trata de entregar una barrita de cereal o entregar, pongamos, un paquete de 500 barritas de cereal para un evento deportivo, la realidad es que si uno contrata a Arcor y Arcor se da vuelta y se lo hace traer al otro proveedor y uno no le importaba, simplemente quería que estuvieran 500 barritas ahí, mientras estén las barritas ahí, la prestación va a estar cumplida, ¿no? Porque no era determinante la persona del sujeto, sino simplemente el hecho de que estén ahí. Los sujetos también pueden ser plurales, pluralidad activa cuando son varios acreedores, pasiva cuando son varios deudores, mixta cuando hay tanto varios acreedores como deudores. Y también puede estar desde el nacimiento, porque al inicio uno ya contrata con varias personas, o después, y ese es el típico caso de los herederos, uno contrata con Jorge se muere y tenía 2 hijas, Camila y Lucía, entonces a partir de ese momento las personas que están ocupando el rol de Jorge, creo que dije, son Camila y Lucía, ¿no? Son esas 2 personas que lo están reemplazando, entonces con posterioridad se generó esa pluralidad. Bien, después pasamos al vínculo, que es básicamente el elemento que liga al acreedor y al deudor, es lo que los vincula. Dentro de todo creo que es el elemento más sencillo y menos trascendente. Pero básicamente es eso, es la relación que existe entre los dos. Y a veces se suele decir que es el poder que tiene el acreedor de obligar al deudor a cumplir, ¿no? De ir y atacar su patrimonio. Y por eso se habla del doble carácter, de poder obligarlo, forzarlo, incentivarlo a que cumpla con su deuda. Y también, ¿no?, permitir, exigir vía sede legal el cumplimiento forzado. Obviamente hay límites que están impuestos por la ley, límites temporales, por ejemplo, por los temas de la prescripción, ¿no? Y también porque existen ciertos bienes que uno no puede atacar del patrimonio del deudor, ¿no? Que están excluidos, según el caso, ¿no? Como pueden ser prendas que se usan para el ejercicio de la profesión y distintas cuestiones que están incluso taxativamente previstas en el código y que se ven bien en familia. Bien, sí, perfecto. Después tenemos el objeto, que es un elemento crucial. O sea, ya vimos los primeros 2 elementos esenciales de la obligación, ¿no? Los sujetos, el vínculo.
Sujetos, acreedor, deudor, el vínculo, lo que los une de alguna manera, lo que los liga. Y acá tenemos el objeto, que es determinante. Acá el código define al objeto, dice la prestación que constituye el objeto de la obligación tiene que ser, y acá nos pone varios requisitos, ¿no? Material y jurídicamente posible, lícita, determinado, determinable, susceptible de valoración económica y tiene que corresponderse a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor. Acá hay algunos autores que hacen una distinción entre prestación y objeto. Lo que nos dicen es que el objeto puede ser extrapatrimonial o patrimonial y es sobre lo que recae la obligación, ¿no? Mientras que la prestación, que también a veces se la llama el contenido, es el comportamiento del deudor per se. Pero bueno, es una sutilidad, ¿no? Lo importante ahora sobre este punto van a ser, primero, bueno, esta cuestión de que hay tres grandes tipos de prestaciones, ¿no? Como vieron, de dar, de hacer y de no hacer. Las obligaciones de dar van a recaer sobre una cosa, la venta de un cuarto de helado, ¿no? De hacer, que entonces va a recaer sobre un sujeto, es decir, va a ser de índole personal. Por ejemplo, al abogado preparar una carta de documento, ¿no? Es una obligación de hacer. O una obligación de no hacer, lo que implica básicamente una abstención o tolerar una conducta ajena, ¿no? Por ejemplo, la clásica obligación de no hacer es la de la confidencialidad, ¿no? Hay que mantener la confidencialidad, es una típica obligación de no hacer, ¿no? No revelar el contenido de un asunto confidencial, los casos que uno trata con su cliente a terceros. Pasamos ahora a los requisitos que nos marca acá este mismo artículo. Primero nos dice que tiene que ser material y jurídicamente posible. Materialmente posible, básicamente por lo contrario, ¿no? Lo definimos que es, bueno, tiene que poder hacerse, ¿no? O sea, no puede ser imposible físicamente. No puede ser imposible de realizarse. Que no haya una forma posible de cumplirlo en la realidad. O sea, la obligación no puede ser, te vendo un pasaje a Marte, o al menos no hoy, ¿no? Es imposible ir a Marte, con lo cual no es materialmente posible, como dice el término. Jurídicamente posible tiene que ver con que sea fundamentalmente legal, ¿no? Y ahí está el artículo 279, que marca algunas pautas y dice que no tiene que ser un hecho imposible, que no tiene que ser un hecho prohibido por la ley, tampoco puede ser contrario a la moral, a las buenas costumbres, que sea lesivo de la dignidad humana, todo eso se considera que no es jurídicamente posible, ¿no? También las otras cuestiones que por algún motivo la ley expresamente determine que no se pueden, ¿no? Perfecto. Pasamos al tercer elemento, que es que sea lícito. Bueno, está íntimamente vinculado con esto, ¿no? Jurídicamente posible y lícito, creo que lo podemos agrupar de alguna manera con esta misma definición. Perfecto. Después tenemos el determinado determinable. Va a estar determinado cuando en el momento de que nace la obligación ya se estableció cuál es el objeto, como ocurre con una obligación de dar cosa cierta, ¿no? Una compra una licuadora determinada, de determinado modelo, compra la entrada al recital de Dua Lipa y está determinado. En cambio, es determinable cuando el objeto se puede individualizar con posterioridad, es decir, hay un desdoblamiento. La obligación nace en un momento A y se determina en un momento B, como es el caso de las obligaciones de género o de cosa incierta, ¿no? Son lo mismo, en las que se tiene que hacer una elección. En esos casos, como puede ser una cosecha o la cría de un ganado, o sea, no es necesariamente uno determinado, sino que puede ser otro, ¿no? Lo que se determinó es el género. Después tenemos el tema de susceptible de valoración económica, significa simplemente que se les puede dar un valor, un precio, se les puede asignar un precio, es susceptible de apreciación pecuniaria, también se dice. Cualquier cosa, un florero, pero también una opinión profesional del contador, por ejemplo, ¿no? Y luego tenemos esta otra cuestión que es corresponder a un interés del acreedor. Y acá el código aclara, puede ser corresponderse a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor. O sea, tiene que haber una valoración económica, ¿no? Tiene que poder dársele un precio, por así decirlo, pero se puede corresponder con un interés que no sea necesariamente patrimonial, ¿no? Puede ser un interés moral, personal, sin ningún problema.
Bien, esto es el objeto. Y pasamos al último elemento de las obligaciones. Por supuesto, Ulises, avísame si hay alguna duda o algo que vayan mandando en el chat. Sí, sí. Em, Excelente. Que es la causa. Lo que el código nos marca acá, este artículo es interesante y lindo escrito para mí. No hay una obligación sin causa, ¿no? Sin que derive de algún hecho idóneo para producirla de conformidad con el ordenamiento jurídico. Bien, acá nos marca una primera cosa, no hay obligación sin causa, ¿no? Y acá está lo que venimos anticipando. La causa es un elemento esencial de la obligación, sin causa no hay obligación, ¿no? Y después nos define incluso qué significa sin causa, ¿no? Es un hecho idóneo para producirla, esa es la causa, el hecho que genera la obligación. Y eso es lo que la doctrina reconoce como la causa fuente, ¿no? Que es esto, el hecho generador, este origen de la obligación. Que como dijimos, el origen por excelencia son los contratos, pero también vamos a ver otros, ¿no? El enriquecimiento sin causa, la responsabilidad civil, ya llegamos. Y después tenemos otros dos tipos de causa que se identifican en la doctrina, que son la causa fin, que es el móvil, es lo que indujo a las partes a realizar el acto, ¿no? A celebrar el contrato. Por ejemplo, tenía hambre y fui al kiosco y compré la barrita, ¿no? Es el propósito, ¿no? La razón de ser del acto. Y tenemos la causa motivo, que a veces también se reconoce, que son esos motivos esenciales que están incorporados al acto, aunque sea de forma tácita, que es un tema que, si no recuerdo mal, se ve muy bien en contratos también, con mayor detalle. Y acá hay un punto solamente para marcar, que también es algo que se ve en contratos, pero puede que quizás les hayan hecho mención y por algún motivo lo tengan que tener en cuenta, que es este artículo de la frustración de la finalidad, ¿no? Que tiene que ver con esos casos en que el cumplimiento todavía es posible, pero por algún motivo se perdió el interés en el cumplimiento o se volvió inútil en función de las circunstancias que sobrevinieron a la contratación, ¿no? Digo, si uno compra un vestido para un casamiento, este es el típico ejemplo, ¿no? Y por algún motivo no se lo pueden entregar para el día del casamiento. Sí, es posible cumplir al día siguiente, quizás se lo pueden entregar una semana después. ¿Es posible? Sí, ahora es absolutamente inútil, ¿no? Nadie quiere el vestido del casamiento después del casamiento. Con lo cual eso viene a ser eso de la frustración de la finalidad. De vuelta, cumplimiento posible, pero sí, se perdió ese interés o ya no tiene sentido. Rápido el tema de la prueba de la existencia de la obligación. Lo que nos marca el código es que la existencia de una obligación no se presume, ¿no? Es un tema muy importante en el derecho, el tema de las presunciones, que básicamente la presunción hace, bueno, tenemos esto que es la regla general, ¿no? Entonces, las presunciones sirven para marcar la carga probatoria. Entonces, si nos dice la existencia de una obligación no se presume, ¿qué significa? Que uno tiene que probar la existencia de la obligación. Lo otro que nos marca el código es que hay una interpretación restrictiva del contenido y del alcance de una obligación, ¿no? Entonces, si hay una duda sobre si la obligación es de 50 o 70 mil pesos, en principio se entiende que es de 50 mil, ¿no? Si estuviera esa discusión por algún motivo extraordinario, obviamente, ¿no? Si tenemos un contrato, un papel o lo que sea. Y eso tiene que ver con que el código reconoce lo que se llama el principio favor debilis o debitoris, que tiene como finalidad proteger al deudor por sobre al acreedor. Y lo último que dispone este artículo es que una vez que sí se probó la existencia de una obligación, ahí se va a presumir que tiene una fuente legítima, o sea que la causa es válida. Perfecto. Entonces, ya vimos los elementos de la obligación: sujetos, vínculo, objeto y causa. Vimos esta cuestión de la prueba. Pasamos ahora a las fuentes, o sea, cómo nacen las obligaciones. Lo anticipamos recién, hay muchísimas, el código reconoce varias, están enumeradas una tras otra, pero después hay otras que pueden surgir de otras partes, como el reconocimiento de la obligación. Y acá tenemos los contratos, la fuente principal, la responsabilidad civil, la gestión de negocios, el empleo útil, el enriquecimiento sin causa, la declaración unilateral de voluntad, el reconocimiento de la obligación y los títulos valores. Vamos a ver con mayor o menor detalle, según la importancia que entendemos tiene para obligaciones, un poco cada una de estas, ¿no?
Excelente. Contratos. Está, como vengo diciendo y repitiendo hasta el hartazgo, es la fuente por excelencia, ¿no? Hay un contrato y nacen múltiples obligaciones, en cualquier clase de contrato. El contrato es, como vemos acá, la propia definición es interesante, porque nos dice, es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento, por ejemplo, para crear relaciones jurídicas patrimoniales. Y acá ya está la primera clave, y es que justamente antes que dijimos, ¿qué es una obligación? Bueno, la obligación es una relación jurídica, ¿no? Con lo cual ya la propia definición nos marca que el contrato crea relaciones jurídicas, crea, por lo tanto, entre otras cosas, obligaciones. Ahí vemos el ejemplo, ¿no? Escrito ahí en la diapositiva que vengo diciendo, ¿no? Una simple compraventa, hay una obligación de entregar una cosa, hay una obligación en paralelo de pagar un precio. Nacen al mismo tiempo, ¿no? Sí, perfecto, perfecto. Después tenemos la responsabilidad civil. Esto creo que esto lo vamos a ver bien para el segundo parcial. Si se copan y estamos de nuevo para el segundo parcial haciendo estas clases. Es un tema del segundo parcial, es fundamental. La responsabilidad civil es un tema clave, es la esencia de las demandas y de los daños y perjuicios. Es básicamente la obligación que tiene cualquier sujeto de reparar el daño que cause, ¿no? Eso es de lo que se trata en síntesis. Pero bueno, la verdad que se ve después bien. Tenemos ahora como tercer punto la gestión de negocios. Bien, hay una gestión de negocios cuando una persona asume oficiosamente la gestión de un negocio ajeno por un motivo razonable, sin intención de hacer una liberalidad y sin estar autorizada ni obligada, convencionalmente o legalmente. Ok, a ver, esto para que se entienda, ¿no? Por las dudas, porque a veces no, se pasa muy rápido en las clases, o esa fue mi experiencia al menos. Vamos a tratar de descomprimir esta definición. Tenemos estos requisitos acá anotados. Lo primero es que en esto que se llama gestión de negocios hay un gestor que está actuando espontáneamente, quiere decir por iniciativa propia, en interés ajeno, o sea, algo que va a favorecer a otro, no a él, a otro. Y lo hace sin un mandato, ¿no? Sin que la otra persona le haya dado una instrucción de que actúe, de que riegue las plantas, por ejemplo. Y también lo hace sin una autorización previa. O sea, no lo llamó y le dijo, che, ¿querés que te riegue las plantas? No. Entonces, por un motivo X, yo decido, por ejemplo, de propia iniciativa, regarle las plantas a Ulises, y Ulises no me pidió que las regara, ni lo llamé y me dijo, sí, regámelas, por favor. Entonces, se está realizando un negocio que es lícito, que es en interés ajeno, que es útil, ¿no? Sin la autorización, por un motivo razonable, ¿no? Por ejemplo, uno ve, las plantas se están secando y la verdad que si uno no les echa agua se mueren, con lo cual hay una razonabilidad, ¿no? Uno sabe, Ulises tiene su jardín, es importante para él, se están por pudrir las plantas, bueno, echémosle un poco de agua que tampoco es cuestión de que se mueran, ¿no? Y es el interés de él, a mí me da igual, no es mi jardín, no son mis plantas, ¿no? Y obviamente tampoco hay una prohibición de la otra parte, ¿no? No es que hay una obligación de no hacer, que él me pidió por favor, lo contrario, que es no toques mis plantas, ¿no? Estos de alguna manera son los requisitos. Acá tenemos un ejemplo, Sí, perfecto. acá tenemos un ejemplo justamente. A nosotros nos va a gustar ciertos temas que consideramos que son importantes, reverlos en un caso práctico y resolverlo de una forma juntos, así los ayuda a la hora del parcial capaces con caso práctico y puede cotejar, ¿no? Como capaz el caso práctico les queda más sencillo y más claro. Acá tenemos un caso, lo vamos a ver juntos y vamos a resolverlo en base a lo que acaba de decir Asís. Claudia vive en un edificio de departamentos, su vecino Roberto viaja al exterior por 3 meses y antes de partir no le encarga nada a nadie. Eso es importante. Durante su ausencia, una tormenta rompe una ventana del departamento de Roberto y el agua comienza a dañar el parquete y los muebles. Claudia, advirtiendo la situación, contrata por su cuenta a un carpintero para reemplazar la ventana abonando 150.000 pesos de su propio bolsillo. No lo hace como regalo, sino esperando que Roberto le reintegre el gasto a su regreso. Otro dato importante. Cuando Roberto vuelve, luego de haber sido notificado por Claudia de la asunción de la gestión, se niega a pagarle, argumentando que ella actuó sin su autorización. Ahora la pregunta que nos hacemos es,
¿tiene derecho Claudia a reclamar el reintegro de los 150.000 pesos a Roberto? ¿Con qué fundamento? Bueno, ahora lo que hay que hacer muy simple es cotejar básicamente los requisitos que dijo Asís. Entonces vayamos uno por uno a ver si en el caso concreto se dieron y en todo caso si Claudia tiene el derecho a reclamar. En primer lugar, hay una realización útil de un negocio lícito ajeno, o sea, Claudia está justamente ayudando a que no se arruine el departamento de Roberto. Por ende, este requisito se cumple en su totalidad. En segundo lugar, hay una ausencia de liberalidad. ¿Por qué? Porque en este punto claro le dice, no lo hace como regalo, sino esperando que Roberto le reintegre el gasto a su regreso. O sea, ella espera por lo abonado que se le reintegre el dinero otorgado. Entonces ahí hay una ausencia de liberalidad. En tercer lugar, hay una falta de liberalidad, de autorización. Nunca Roberto no le encargó nada a nadie antes de partir al viaje. Por ende, ahí se da otra vez ese requisito. En cuarto lugar, una motivación razonable, es decir, ella ve que se está inundándole el departamento de Roberto y decide actuar. Es razonable esa motivación. Y en quinto lugar, hay una falta de provisión del gestionado. Y a su vez hay un requisito que es importante, que Asís lo mencionó implícitamente, también explícitamente, es que Claudia haya notificado a Roberto justamente la asunción de la gestión. Y este caso también se da, justamente. Eso es un dato importante porque Roberto tiene que saber lo que está pasando. Ella tiene que rendir cuentas, que vamos a ver, no sé si una de sus obligaciones es justamente la de rendir cuentas. Entonces, en virtud de todo lo expuesto, Claudia tiene derecho a reclamar los 150.000 pesos y justamente fundamentándonos en el artículo, si no me equivoco, es el 1781 del código donde establecen los requisitos. Esto cada tanto lo voy a ir echando para que se entienda en el caso concreto, en base a lo que dice así bajamos la teoría a un caso práctico. Cualquier cosa, consulta. Continuamos. No, excelente, pero pará, volvé un segundo. Me gustó y lo que quería decir es, perfecto, lo del factor a la notificación y ahí simplemente hacer la distinción por las dudas de que se haya prestado a confusión, ¿no? Porque antes decíamos no hay autorización, pero sí hay notificación, ¿no? O sea, son dos cuestiones distintas, en el sentido de no hay una autorización que sería previa a la liberalidad, o sea, previo a que, en mi ejemplo anterior, yo vaya y riegue las plantas, no me autorizaron. Ahora, después de que las regué, sí fui y notifiqué, ¿no? Como decía Ulises, y notificar a otra parte, porque eso es algo que está previsto cuando el código regula estas cuestiones de gestión de negocio, está previsto como una de las obligaciones que tiene el gestor. Sí, justo acá lo hice, en la siguiente página. En lo que estuvimos Perfecto, viendo. perfecto. No me acordaba si lo íbamos a decir o no, porque como a veces es un tema que ya es ir a hilar un poco más fino. Perfecto. Tenemos ahí las obligaciones del gestor. Simplemente es avisar al dueño de la asunción, actuar según la conveniencia del dueño, informar, la rendición de cuentas. Así que bueno. Bien. Después, en cuanto a las obligaciones, sí, del dueño rápidamente que bueno, va a tener que reembolsar estos gastos. Se vio perfecto en el ejemplo y cualquier cosa igual lo tienen ahí en la slide. Excelente, sí. Sí, pasemos. Gracias, Ulises. Tenemos el empleo útil. Entonces, contratos, recién la gestión de negocios, ahora el empleo útil como otra de las fuentes, otra de las hechos idóneos, ¿no? Generadores de una obligación. Esto es bastante similar a la anterior, así que vamos a tratar de aclarar bien cuáles son las diferencias, ¿no? Entre el empleo útil y la gestión de negocios. Acá nos dice el código, quien sin ser gestor de negocios, o sea, ya acá trata de, viste, el código reconoce y dice esto parece lo mismo, pero no lo es, así que quien sin ser gestor de negocios ni mandatario, tampoco es un mandato, realice un gasto en interés total o parcialmente ajeno, tiene derecho a que le sea reembolsado su valor en cuanto haya resultado de utilidad, aunque después esta llegue a cesar, ¿no? Aunque después la utilidad. Acá con la gestión de negocios Ahí creo que ¿Perdón? se te trabó un poco. Ahí repetí otra vez lo que dijiste. Perdón, ¿hasta dónde me escucharon? No existe intención de realizar un negocio ajeno y interés puede ser Perfecto. parcialmente ajeno. Perfecto, exacto. A ver, el punto acá crucial que marca en general la doctrina, la gran diferencia con la gestión de negocios sería que acá, en el empleo útil, no hay una intención de realizar un negocio ajeno.
no es esa la intención, o sea, lo que mueve a la persona a actuar. Ahora, esto a mí me parece un poco subjetivo, o sea, subjetivo o difícil de determinar. Lo que a mí me parece la gran diferencia, a nosotros en realidad nos parece la mayor diferencia, es que en este caso, y se ve bien de la definición, el interés que mueve a la persona a actuar puede ser parcialmente ajeno. ¿Qué quiero decir con esto? En la gestión de negocios que vimos recién, la persona actúa en interés ajeno, o sea, en interés plenamente ajeno. No hay nada no tiene ningún interés personal en el resultado. En este caso, en el empleo útil, uno puede tener un interés que sea un poco personal, o sea, uno actúa porque a uno también lo beneficia, pero también está beneficiando a otro. O sea, puede beneficiar al otro al 100%, pero también puede beneficiar al otro en parte, parcialmente, ¿no? Como dice la definición. Esa es una diferencia clave. Y acá tenemos algunos ejemplos que se suelen mencionar, que es, por ejemplo, el de los gastos funerarios, ¿no? Este es un ejemplo de el empleo útil. Entonces, el acreedor puede reclamar el reembolso al beneficiario y también va a poder reclamárselo a los herederos o terceros adquirentes. Bueno, y acá tenemos el ejemplo también del riego de tierras, ¿no? O sea, si uno se está regando sus propias tierras y de alguna manera terminó regando también las tierras del vecino que están al lado porque el riego se extiende y llega un poco más lejos, bueno, ahí está, ¿no? Un interés que en realidad es propio, pero que también resultó en parte beneficiar al otro, ¿no? Que también tenía interés en ese riego. Excelente. Enriquecimiento sin causa, no me di cuenta. Perfecto. Cualquier pregunta, obviamente, vayan escribiendo sin miedo, es divertido. Y si no, obviamente, en el final también llegamos a eso. Pasamos a esta otra fuente de las obligaciones, que es el enriquecimiento sin causa. Acá el código dice, toda persona que sin una causa lícita se enriquezca a expensas de otro, está obligada, en la medida de su beneficio, a resarcir el detrimento patrimonial del empobrecido. De esta forma, el código consagra al enriquecimiento sin causa como una fuente que tiene lugar cuando hay un desplazamiento patrimonial injustificado. O sea, hay una parte que se está enriqueciendo a costas de la otra. O sea, un individuo se enriquece, el demandado, suponiendo que esto se llevara a un juicio, ¿no? Y se está empobreciendo el actor. Entonces, ese es el primer elemento. Una parte se enriquece y la otra se empobrece. El segundo es que exista una causalidad, ¿no? Que yo me enriquezca a expensas del otro. O sea, que el hecho de que yo me enriquezca traiga como consecuencia el empobrecimiento del otro y que el empobrecimiento del otro sea la causa de mi enriquecimiento, ¿no? Tiene que estar esa relación causal. Y que además esa causa no tiene que ser lícita, o sea, tiene que ser ilícita, no puede estar justificada, no puede ser el resultado de un contrato, ¿no? No puede ser el resultado de una cuestión que sea de índole legal, sino que no tiene que tener una justificación. Y la particularidad adicional que pone el código es que esta acción, ¿no? Por enriquecimiento sin causa, procede únicamente cuando es el único remedio disponible. O sea, no puede haber otras vías posibles. Creo que acá también había un ejemplo tuyo que estaba Sí, sí, buenísimo. acá hay un ejemplo. Justamente en ciertos temas importantes, repito, vamos a estar haciendo un caso práctico para que se entienda y se baje a tierra justamente lo que está diciendo Asís. En este caso, Valentina contrata a Rodrigo, un pintor profesional, para que refaccione el interior de su departamento, acuerdan un precio, firman un contrato de obra y servicios y Valentina le paga un adelanto. A mitad de los trabajos, Rodrigo abandona la obra sin justificación y sin devolver el adelanto recibido. Valentina, furiosa, decide no iniciar una acción por incumplimiento contractual y en cambio demanda directamente a Rodrigo por enriquecimiento sin causa, alegando que él se benefició con el adelanto a expensas de ella. Bueno, en este caso es muy particular porque se da justamente un enriquecimiento sin causa a prima facie, ¿no? O sea, mirándolo a primera vista. Valentina contrata a Rodrigo, Rodrigo recibe un adelanto de ella y abandona la obra sin justificación. En ese caso, claramente hay un desplazamiento patrimonial sin causa lícita, ¿no? En los términos que había explicado Asís anteriormente, ya que Rodrigo justamente se enriquece sin justificación lícita y Valentina se empobrece
Pero entonces, la pregunta que nos hacen es, ¿prospera la acción de enriquecimiento sin causa iniciada por Valentina? Y la respuesta lamentablemente va a tener que ser no. La razón es muy simple, porque le quedan más acciones, no es su última acción, es decir, le quedan más acciones para hacer. Puede ser una acción por incumplimiento, bueno, eso lo van a ver más en procesar y en otros tipos de materias. Creo que también capaz para el segundo parcial lo van a ver, pero le quedan más acciones. Esta no es la última acción que le queda. Entonces, en base a eso, la acción de enriquecimiento sin causa iniciada por Valentina no procede, está mal, porque justamente incumple con ese último requisito que establece el código, si no me equivoco, en el artículo 1795, que dijo así al final. O sea, le quedan más acciones por hacer, por ende, no puede entrar a esta acción. Esta es el último recurso, última ratio que tendría Valentina, es esta. Perfecto, perfecto. Bien, una nueva fuente adicional tenemos acá, que es la declaración unilateral de voluntad. Crea obligaciones jurídicamente exigibles en los casos previstos por la ley o por los usos y costumbres. Así lo dispone el código, o sea que cuando lo prevé la ley, lo prevén los usos, se puede llegar a crear una obligación a partir de la simple declaración de un sujeto, ¿no? Entonces, la particularidad que tiene esta fuente de las obligaciones es que el deudor crea por sí mismo y para sí mismo una obligación, ¿no? Se autoimpone una obligación de alguna manera a través de sus declaraciones. Acá pusimos un par de ejemplos, que son, por ejemplo, ¿no? La promesa pública de una recompensa, ¿no? También es una declaración unilateral de voluntad. También un concurso público que tiene un premio. Y estos dos ahí pusimos los artículos precisamente para que tengan en consideración que los está previendo la ley estos supuestos, ¿no? Son justamente, como dice la definición, previstos por la ley. Excelente. Otro que es relativamente similar es el reconocimiento de la obligación, que es una manifestación de voluntad, que puede ser expresa o tácita, por la cual el deudor reconoce que debe una obligación, ¿no? Que está obligado a cumplir con una prestación determinada, de dar, de hacer o de no hacer. Hay una pequeña diferencia con la declaración unilateral. En este caso, a ver, cuando recién veíamos la declaración unilateral, a través de esa declaración se estaba generando una obligación, como decíamos, por sí y para sí, ¿no? El deudor. Ahora, en este reconocimiento, lo que está haciendo a través de su conducta o de su propia declaración es reconocer una obligación que ya existía con anterioridad, ¿no? Entonces, mientras en la declaración de voluntad se puede crear una obligación en ese momento para el futuro, en el reconocimiento simplemente se está dejando constancia de que una obligación que se creó con anterioridad existe, ¿no? Es una admisión, básicamente. Perfecto. Bueno, acá también teníamos un caso práctico para que se entienda, porque suele ser, esto se ata con algo que vamos a ver en la siguiente clase, que es la prescripción, pero bueno, ahora solamente lo vamos a ver en relación al reconocimiento de la obligación. En este caso, Lucas le prestó 500.000 pesos a Sofía en marzo de 2022 sin que me diera instrumento escrito alguno. Importante esto. En marzo de 2025, ante la falta de pago, Lucas inicia una demanda judicial. Sofía, en la contestación de demanda, niega la existencia de la deuda. Sin embargo, Lucas acompaña como prueba un mensaje de WhatsApp enviado por Sofía unas semanas antes de la demanda en el que ella le escribe: todavía no tengo la plata, bancame unas semanas más. ¿Prospera la defensa opuesta por Sofía? Bueno, en este caso claramente hay un reconocimiento de la obligación, justamente todavía no tengo la plata, bancame una semana más, pero no es expreso, ya que no es que ha sido deducido en virtud de un instrumento particular, sino que únicamente ella lo ha mandado por un mensaje de WhatsApp. Entonces, ¿cuál es la clave de reconocimiento tácito? Es justamente que surge la propia conducta del deudor. En este caso, Sofía actuó de una forma que hace prever que en verdad existe una obligación anterior, y justamente esta prueba, este mensaje, es lo necesario para que, bueno, que Lucas, en base a este reconocimiento de la obligación, pruebe la existencia de la misma y pueda ser resarcido en virtud de ella, ¿no? Eso es básicamente todo, porque esto es muy importante, la diferencia y entender verdaderamente cuál es el reconocimiento tácito. Surge la propia conducta del deudor, se puede entrever y se realiza una acción
que hace ver, analizada, ¿no? A la luz del derecho, que justamente existe una obligación y que está actuando en virtud de eso, ¿no? Su comportamiento sería por eso. Entonces, no prospera en este caso, ¿no? Por supuesto. Y ahora nos queda, ¿no? Títulos valores. Pará, no prospera, sí, claro, está bien, o sea, la defensa, está bien, nos quedó la defensa de prescripción, está bien, pero Claro, olvidándonos de claro. eso, está bien. Lo que Sí, decías, ahí dejando de lado la prescripción, porque eso lo vamos a la ver. prescripción, olvídate de eso, tenés la cuestión de que básicamente, en este caso, efectivamente, se entiende que hay un reconocimiento a través de ese mensaje de WhatsApp que mandó, ¿no? Todavía no tengo la plata, bancamos una semana más, bueno, evidentemente la persona Claro, que envía ese mensaje está respondiendo, ¿no? Sabe que es deudora de algo, ¿no? Si no, no responde, después te pago, te responde, no te debo nada, yo no te voy a pagar nunca. claro, exactamente. Este, Continuamos. la última fuente de las obligaciones que tenemos acá, perfecto, es los títulos valores. Estos se ven comercial normalmente y se puede llegar a ver de nuevo en alguna otra instancia de la carrera si hacen empresarial, por ejemplo. Pero bueno, básicamente es otra fuente de las obligaciones y como seguramente sí vieron en comercial, lo dispone literalmente el código al regularlo y al definir los títulos valores en el 1815, expresa, ¿no?, que estos títulos valores incorporan una obligación que define como incondicional e irrevocable de una determinada prestación, ¿no? Con lo cual, evidentemente, los títulos valores también son fuente de las obligaciones. Los títulos valores, para recordar, ¿no? El cheque, el pagaré, la letra de cambio, etc. Bien, creo que con esto terminamos las fuentes. Perfecto. Pasamos ahora al siguiente tema, que son los efectos que producen las obligaciones, ¿no? Entonces tenemos las obligaciones con su nacimiento, cómo nacen, que son esas fuentes. Después vamos a tener cómo mueren, que es la extensión, y en el camino podemos clasificarlas, podemos analizar sus efectos. Primero efectos y después clasificación. Los efectos de las obligaciones. El principal, y es el que anticipábamos cuando decía antes que hay que distinguir entre derechos personales y reales y que las obligaciones son derechos personales, ¿no?, es que precisamente al serlo tienen un efecto relativo, o sea, tienen efecto entre las partes, entre el acreedor y el deudor. No se le puede exigir a un tercero el cumplimiento de la obligación. Las obligaciones que se crean entre los particulares, ¿no? No van a poder producir ningún efecto frente a terceros. O sea, no lo van a beneficiar a un tercero, no lo van a perjudicar al tercero como principio general, ¿no? Es la relatividad de las obligaciones. Bien. Perfecto. Después, ahora tenemos para analizar el efecto de las obligaciones en cuanto al tiempo. Y acá ya tenemos también ciertas clasificaciones, ¿no?, que a veces son similares y es importante tratar de diferenciar por las dudas de que lo pregunte, que hemos visto que varios exámenes sí a veces lo terminan preguntando. Una primera distinción, y acá puede haber distintos nombres, ¿no? Trato de ponerlos todos acá, tratamos de ponerlos todos en la diapositiva para que quede claro. Pero la primera distinción es entre los instantáneos, los efectos instantáneos y continuados. Esa es la primera. Efectos instantáneos, básicamente, quiere decir que se extinguen automáticamente por el cumplimiento de la prestación, ¿no? Entonces, cuando uno, volviendo a ese ejemplo, y compra el kiosco, que también lo pusimos ahí, uno va, compra, paga, el efecto se produce, es instantáneo, se extingue ahí, no continúa la obligación. Uno no tiene que volver al kiosco al día siguiente y seguir pagándole al tipo, o charlando, o cualquier otra cosa. Termina. Se realizó la transacción y concluye la obligación, ¿no? De un lado y del otro. Ahora, la contracara de eso es cuando hay efecto continuado o también se le llama efectos de tracto sucesivo. Que eso es el típico caso de la locación, ¿no? Del alquiler, en el que uno alquila un inmueble y básicamente tiene que pagar el alquiler mes a mes, ¿no? Entonces uno paga el mes de enero y no se extinguió la obligación. La obligación continúa, tiene prestaciones que van a tener que cumplirse a lo largo del tiempo, de forma continua, de tracto sucesivo, ¿no? Entonces en febrero uno tiene que volver y pagar el siguiente mes y así sucesivamente por el término que se haya pactado, ¿no?, que dura el alquiler. Entonces, como dice ahí, son prestaciones que se realizan a lo largo del tiempo. Esa es una primera distinción. Y la segunda, también con relación al tiempo, es entre el efecto inmediato
y el efecto diferido. La primera, como vimos, entre instantáneos y continuados, tiene que ver con cuándo se extingue, ¿no? Si se extingue en el acto o si se extingue después, o si se va a seguir durante el tiempo y se va a extinguir mucho después, ¿no? Acá el efecto inmediato y diferido tiene más que ver con el momento del cumplimiento. O sea, esta clasificación entre efectos inmediatos y diferidos lo que analiza es, ¿hay un tiempo entre que la obligación nace y que la obligación se extingue, o sea, se cumple, o no lo hay? Entonces, en el caso del efecto inmediato, se cumple en el nacimiento, es como la compra en el kiosco. O sea, además de tener efectos instantáneos, la compra en el kiosco tiene un efecto inmediato, porque uno paga y el kiosquero le da inmediatamente la barrita de cereal, no se la da la semana que viene. Ahora, el efecto diferido es, por ejemplo, la compra de la entrada a un recital, ¿no? Uno cumple con su prestación de pagar hoy, por ejemplo. Ahora, la contraparte no va a darte el concierto en el acto, te lo va a dar el 17 de septiembre, 5 meses después, a tal día, ¿no? Determinado. Entonces, hay una postergación del cumplimiento para un momento futuro. Recién se va a cumplir en un tiempo. Más adelante, ¿no? Entonces no coincide el nacimiento de la obligación con su cumplimiento, ¿no? Bien, después tenemos los efectos, ya no en relación al tiempo, sino en relación con los sujetos. El principio general es que el deudor cumple espontáneamente, ¿no? Las obligaciones se dice nacen para cumplirse, ¿no? Entonces, uno básicamente paga sus deudas, uno celebra un contrato de alquiler y paga el alquiler, y la otra parte te da acceso, ¿no? al departamento, te da las llaves, tomá, quedate, no te molesto, ¿no? Ahora, si el deudor no cumple por algún motivo, no paga el alquiler, por ejemplo, el acreedor cuenta con distintas vías para obtener la satisfacción de su crédito, ¿no? O sea, la ley y el sistema jurídico lo protege para que efectivamente se haga cumplir la ley y se hagan cumplir las obligaciones. Vamos a ver entonces las distintas vías y mecanismos que tiene el acreedor. Acá nos marca, este es un artículo clave de los efectos con relación al acreedor. Nos dice, emplear los medios legales para que el deudor, ¿no? Entonces el acreedor tiene derecho a esto, a emplear los medios legales para que el deudor le procure aquello a que se ha obligado. Esa es la primera opción. La segunda opción que tiene el acreedor es hacérselo procurar por otro a costa del deudor. Y la tercera es obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes. Entonces, se celebró el contrato de alquiler, el deudor no paga, el acreedor tiene 3 opciones, ¿no? Según este artículo. Puede emplear los medios legales para que el deudor cumpla, ¿no? Lo puede intimar, por ejemplo, lo va a poder mandar, etc. Se lo puede hacer procurar por otro a costa del deudor, es decir, puede hacer que, por ejemplo, una persona que le debía plata al deudor le pague a él en lugar de pagarle al deudor, ¿no? Ese concepto que vieron del deudor de mi deudor es mi deudor, ¿no? Esa cadena. Y la última, la de obtener las indemnizaciones, simplemente hacer un juicio de daños y perjuicios, ¿no? Que se supone que es siempre la última alternativa, porque el objetivo es que las obligaciones se cumplan, que eso es algo muy característico, ¿no? del sistema legal argentino. Técnicamente siempre los daños y perjuicios son una última vía. Se privilegia siempre el cumplimiento en especie, como se dice, ¿no? El cumplimiento de la prestación como estaba pactada. La obligación de hacer antes que la de indemnizar simplemente. Entonces ahí tenemos el cumplimiento, el cumplimiento forzado, sí, la demanda judicial, con el auxilio de la fuerza pública independientemente. Ahí está bien, está interesante, que bueno que mire esto. El cumplimiento por tercero a costa del deudor tiene esta excepción, que antes mencionábamos también, ¿no? Del intuitu personae, que es la obligación a título personal, lo que decíamos antes del pintor, ¿no? Se está contratando a esa persona en particular. Entonces, no se puede, esa persona no se va a dar. Yo no tengo manera como acreedor, si quiero que el cuadro lo pinte Salvador Dalí, de hacer que me lo pinte Ulises. O sea, no me lo estaría pintando Dalí, ¿no? Entonces, en esos casos esa opción no existe. Y tampoco existe la obligación de no hacer. Si yo simplemente quiero que Ulises se abstenga, o llevémoslo a un caso más concreto, ¿no? En un caso de violencia familiar, por ejemplo, en el que hay una restricción de acceso a cierta distancia, ¿no? Hay la perimetral, como se le dice. A ver, si la persona se acerca, la persona no está cumpliendo, no hay una manera de hacerlo cumplir por otro, porque es una obligación de no hacer la abstención
que además parece, ¿no? Se une incluso con lo de intuito personae, es esa persona la que tiene que cumplir. Las obligaciones de no hacer, por regla general, ¿no? Son a una persona en específica, ¿viste? Te digo, es necesario que sea ese individuo el que no lo haga, no puede ser otro el que no lo haga, ¿no? Perfecto. Después tenemos los efectos con relación al deudor. O sea, así como el acreedor, cuando el deudor no cumple, tiene los medios legales para procurar el cumplimiento por los mecanismos que prevé la ley, a través de un tercero, ¿no? Procurárselo por otro, decía el código recién, o en su efecto, ir por daños y perjuicios. Acá tenemos lo que el código recepta con relación al deudor. ¿Qué puede hacer el deudor? Y lo que nos dice, y este es un principio central y muy de sentido común, es que cuando el deudor cumple, o sea, el deudor paga el alquiler, el deudor paga los $1000 que le prestó al banco en un préstamo, se libera. Entonces, tiene el derecho a obtener la liberación y eso implica también el derecho a rechazar cualquier acción del acreedor. Entonces, una vez que el deudor cumple, una vez que el deudor paga de forma total y oportuna, y esto lo vamos a ver también mañana, ¿no? Con el tema de la extinción, los medios de extinción, el pago, que es el medio por excelencia, tiene que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Pero suponiendo, ¿no? El pago se realiza como tiene que realizarse, de forma total, de forma oportuna, se extingue la obligación. Y el deudor queda liberado. El acreedor no puede entablarle ninguna acción, se terminó el vínculo entre ellos, ¿no? Y por lo tanto el deudor va a poder repeler cualquier acción del acreedor porque la obligación se extinguió. Y tiene derecho, dice el código también, el deudor, a exigir un recibo, y también tiene derecho a solicitar que el acreedor colabore para el cumplimiento, ¿no? ¿Esto por qué? Porque, como bien saben, si el deudor no cumple en tiempo oportuno, entra en mora, incurre en mora, y si está en mora se generan intereses, por ejemplo. Entonces, obviamente el deudor también tiene que estar respaldado y protegido por la ley para el caso en el que un acreedor de mala fe quiera obstaculizar el cumplimiento para obligarlo, ¿no?, a incurrir en mora y a que se devengan estos intereses. Entonces, obviamente está este principio de buena fe y está además esta cuestión de que se pueda solicitar la colaboración del acreedor y en todo caso también está, como vemos, el pago, ¿no?, en la sede judicial para garantizar que no se verifiquen estas instancias, ¿no?, como última ratio y como repasaremos mañana también. Después están los efectos, bien, esto como última cuestión en cuanto a los efectos, ¿no? Dijimos, principio general, efectos relativos. El efecto es entre acreedor y deudor. Los terceros están afuera. Esa es la regla general de oro. No se toca. Es el principio general. Ahora, acá tenemos una excepción que es cuando eventualmente pueda generarse un efecto con relación a terceros. Una obligación puede llegar eventualmente, como cosa excepcional, a tener un efecto con relación a una persona que no tuvo nada que ver con el nacimiento de esa obligación. Algunas obligaciones en este sentido pueden llegar a atribuir un derecho a terceros, puede haber cláusulas que sean, ¿no?, una estipulación a favor de un tercero, también algo que se ve bastante en contratos, ¿no? Por ejemplo, o sea, nosotros podemos convenir en un contrato entre dos partes que le vamos a pagar, por ejemplo, le vamos a hacer una donación a un tercero, por ejemplo, le vamos a dar una beca para que estudie en una determinada universidad, ¿no? Y es un contrato en el que se llega entre dos partes. Ahí se está otorgando un beneficio a un tercero, que no es parte de ese contrato, pero que se está beneficiando. Y eventualmente también van a poder comprometer prestaciones de terceros. Pero también, esto es excepcional y esto es más aún excepcional, ¿no? Porque más aún cuando se trata de una deuda que tenga y que se genere del tercero. Tenemos el ejemplo de la acción subrogatoria que nombrábamos antes. Y tenemos también, por ejemplo, el del contrato entre la obra social y los afiliados, ¿no?, que suponen a los profesionales médicos, serían los terceros, y paralelamente, ¿no?, en los contratos entre la obra social y el prestador médico, que tienen a los afiliados como terceros. O sea, ¿no?, tenemos los contratos entre la obra social y el afiliado, son las dos partes de una obligación, y ahí hay un tercero que es el profesional médico, que tiene una obligación que va a ser atender al afiliado eventualmente, ¿no? Y también hay un contrato que es entre la obra social y el prestador médico, y ahí el tercero, es el cliente, perdón, ¿no?, el afiliado es el tercero, ¿no?, como para dar un ejemplo, ¿no? Pero lo importante, en esencia, es ese principio general, de que los efectos son relativos y muy excepcionalmente las obligaciones van a poder atribuir derechos a terceros
y eventualmente incluso imponer una obligación a un tercero, comprometer una prestación de un tercero. Bien, pasamos a la clasificación de las obligaciones. Otro tema interesante. Sí, y que tiene muchas alternativas, ¿no? Porque hay un montón de clasificaciones distintas que a veces se solapan, se mezclan y se pueden llegar a confundir. Bien, perfecto. Se pueden clasificar entonces las obligaciones según 4 criterios distintos, ¿no? Por así podemos eventualmente encontrar más. Pero primero tenemos esto del objeto, de la cantidad de las prestaciones, la posibilidad del fraccionamiento, los sujetos. Bien. La primera clasificación, que es central, es esta según la naturaleza del objeto. Y acá tenemos, en 3 se clasifican, ¿no? Según la naturaleza del objeto. Hay obligaciones de dar, obligaciones de hacer y de no hacer. Dentro de las obligaciones de dar, vamos a ver que existen también 3 subtipos. Las de dar cosa cierta, las de dar cosas inciertas o de género, y las de dar sumas de dinero. Y dentro de estas obligaciones de dar y de dar cosas ciertas en concreto, tenemos también 3 subespecies, que son las de dar cosa cierta para transmitir solamente el uso o tenencia, para constituir un derecho real o para restituir. Ahora las vamos a ver rápidamente. Perfecto. Obligaciones de dar, concepto y subtipos. Las obligaciones de dar son aquellas que, como decíamos antes, tienen por objeto la entrega de una cosa, recaen sobre una cosa. Hay que entregar un bien, hay que entregar un florero, una cosa que está determinada. Y tenemos subtipos que son una cosa cierta, la cosa incierta o de género y las sumas de dinero. Vamos con la cosa cierta primero. La obligación de dar cosa cierta puede tener, esto es importante, la obligación de dar cosa cierta requiere, y esto la distingue de las otras obligaciones de dar, ¿no? Y es que el objeto está individualizado desde el momento. Como dice su nombre, se da una cosa cierta. Entonces hay certeza sobre la cosa está individualizada desde el momento en que nace la obligación. El deudor entonces está obligado a conservar la cosa en el estado en que se encontraba cuando la recibió, y tiene que entregarla en tiempo y lugar junto con sus accesorios. El típico caso, ¿no?, de una obligación de dar cosa cierta es en un alquiler, la entrega del departamento, cito en Avenida Córdoba al 1700, o por ejemplo la entrega del cuadro Los Enamorados de Magritte, ¿no? Estamos hablando de un objeto individualizado, con precisión, y que se conoce en el momento en que nace la obligación. Perfecto. Y se tiene que entregar en tiempo y lugar con sus accesorios, decíamos. Eso porque los accesorios no tienen una individualidad jurídica, ¿no? A ver, si excepcionalmente, dice el código, el accesorio fuera separable materialmente y fuera separado por el deudor, ¿no? Entonces, si se pudiera separar y el deudor efectivamente lo separa, bueno, en ese caso tiene que juntarlos, ¿no? Tiene que unirlos para poder realizar la entrega. Antes se solía poner el ejemplo en los libros del estéreo del auto, ¿no? El estéreo uno lo podía sacar del auto y entonces cuando tenía que devolver el auto, por ejemplo, alquilado, ponía el estéreo y devolvía las dos cosas, ¿no? No se podía, obviamente, robar el estéreo. Ahora, el ejemplo ese no sé, pero por ejemplo, con los autos eléctricos ahora, el cargador, ¿no? Si uno alquila un auto eléctrico, le van a dar el auto eléctrico y el cargador, bueno, hay que devolver el auto eléctrico y el cargador, ¿no? Genial. Obligaciones entonces ahora de las dar cosas ciertas, perfecto. Acá los subtipos, sí, y los efectos, perfecto. En cuanto a los subtipos, tenemos estos 3 que son, y que anticipábamos, para transferir solamente el uso o tenencia, para constituir los derechos reales. Sí, los derechos reales lo van a ver en regales bien, ¿no? Pero a ver, el dominio, el usufructo, lo que fuera a ser, en el caso del dominio, se dice, se adquiere con el derecho, bueno, no entremos en esos detalles técnicos porque es solamente para complicarlos, pero las 3 subespecies de cosa cierta, de transferir el uso o tenencia, simplemente eso es una cuestión como en los contratos de alquiler, ¿no? Uno tiene el uso del departamento, ahora en el constituir un derecho real uno se vuelve
el titular del derecho real, o sea, uno se vuelve el dueño, diría uno, el que tiene, la persona que es titular de un derecho real de dominio, sería con precisión, ¿no? Cuando uno realiza la compraventa de un inmueble. Y la última opción de la dar cosa cierta es para restituir, ¿no? Cuando simplemente se tiene que devolver algo que fue prestado también, como en un comodato. Acá está esto de las mejoras, pero creo que esto se ve bien en civil. A ver, dejamos la slide ahí, me parece, por las dudas después, pero creo que es mejor que sigamos con algo más relevante, porque no sé en qué medida se termina preguntando eso en obligaciones. Bien, obligaciones de dar cosas inciertas o de género. Entonces decíamos, ¿no? Obligaciones de dar, de hacer, de no hacer, dentro de las de dar cosas ciertas, de dar cosas inciertas de género, de dar sumas de dinero. Ya vimos todas las especies dentro de dar cosas ciertas para el uso tenencia, para constituir derechos reales o para restituir. Acá estamos en las otras, ¿no? De dar cosas ciertas, bueno, dar cosas inciertas de género y sumas de dinero. Vamos a cosa incierta de género, que es incierta cuando recae sobre cosas que están determinadas solamente por su especie y por su cantidad, ¿no? El objeto está indeterminado al inicio. La persona que va a determinar, que va a hacer esta elección, en principio es el deudor, excepto que las partes pacten algo en contrario. Y lo que dice el código es que ante la duda o ante cualquier cuestión, ¿no? A falta de acuerdo, la elección tiene que recaer sobre cosas de calidad media. A ver, ¿cuál sería un ejemplo de esto, ¿no? Si uno se obliga a que va a llevar las cervezas a la fiesta, ¿no? Va a llevar 100 cervezas a la fiesta y no dice si son Patagonia, Quilmes, Heineken. Uno tiene que llevar una cerveza que sea una calidad media, ¿no? O sea, primero que el deudor, la persona que las tiene que llevar, va a ser en principio el que elija si lleva la Heineken o la marca que sea. Y en segundo punto, que se supone que tendrían que ser de una calidad media, o sea, no se le exige que sea la mejor cerveza del mercado, pero tampoco en principio podría el deudor, ¿no? Llevar la peor cerveza disponible, ¿no? Sino que debería llevar, según el código, una cerveza de calidad media. Bien. Perfecto. Y acá entramos en las obligaciones de dar una suma de dinero, que son los últimos tipos de obligaciones de dar, ¿no? Cosa cierta, incierto de género y de sumas de dinero. Estas son cruciales y son un tema que suele ser preguntado, especialmente ahora con esta cuestión que, bueno, de diciembre del 24, ¿no? Con el de diciembre del 23, con el DNU de 70-2023, que modificó en gran parte el régimen de obligaciones de dar suma de dinero en Argentina, ¿no? Modificó varios artículos del Código Civil y Comercial. Hoy en día lo que nos dice el código es que la obligación es de dar sumas de dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinado o determinable, sea o no de curso legal en el país. Ese es un punto clave, ¿no? Porque anteriormente el código preveía que si la obligación estaba en moneda extranjera, el deudor se la iba a entender como que en realidad la obligación era de dar una cantidad de cosas, entonces el deudor se iba a poder liberar en virtud de otro artículo dando el equivalente en moneda de curso legal. O sea, que básicamente si debías dólares, de alguna manera podías pagar en pesos, ¿no? Lo cual daba lugar a muchas polémicas en cuanto a, bueno, el tipo de cambio que se aplicaba, obviamente la devaluación del peso, fruto de la inflación, etc. Ahora, el código lo que nos dice es que si uno pactó la moneda X, devuelven la moneda X. Sean pesos, o sean dólares, o sean yuanes, o sea yuanes, ¿no? Sea la moneda que sea, en la moneda que se pacta es en la moneda que se cumple, ¿no? Eso es lo que ahora asienta el código. Rige todavía, y esto ya regía antes, el principio nominalista, y es que se tiene que pagar la cantidad indicada en el título. Si uno firma un contrato en el que dice que va a pagar 10.000 pesos por el florero, va a pagar 10.000 pesos, por más que en el momento en el que tenga que ir y depositar los 10.000 pesos del florero se haya devaluado y entonces esos 10.000 pesos en realidad no le permitan al acreedor comprar prácticamente nada, ¿no? Entonces el principio nominalista es lo contrario de lo que se le llama valorista, o sea, se mide lo que se dijo en números, o sea, si se prometió pagar 100, se pagan 100, no importa si con esos 100 yo llenaba un carro del supermercado cuando firmé el contrato y cuando me van a pagar no puedo comprar ni una manzana, o sea, no es una cuestión de poder adquisitivo, de valorismo, sino de nominalismo, que es literalmente lo que dice el papel que uno va a pagar.
Y otro punto central es que el juez, y esto lo establece expresamente el código ahora, con la modificación del DNU, para contrarrestar lo que decía la legislación anterior, es que el juez no puede modificar la moneda de pago. O sea, el juez no puede cambiarla, no tiene autorización. Bien, los intereses. Acá tenemos distintos tipos de intereses. ¿Qué es un interés? Un interés es un incremento que devenga una obligación dineraria de forma paulatina por el simple transcurso del tiempo, ¿no? A veces se dice en forma fácil que es el precio que se paga por postergar el pago, ¿no? Entonces uno posterga el pago y por eso está pagando un precio, que es ese interés, ¿no? Vos me das 100 hoy y yo te los voy a devolver dentro de un año. Bueno, por haber tenido la plata durante un año yo te pago un interés, ¿no? Es una forma de precio por postergar ese pago, esa devolución de los pesos que me prestaste un año. Tenemos distintos tipos de intereses. El interés compensatorio es un poco este que estaba describiendo. Es el que sirve como contraprestación por el costo de oportunidad que supone la prestación para el prestamista, ¿no? O sea, es lo que uno abona, se dice, por el uso de un capital ajeno, ¿no? Ese es el interés compensatorio. Uno dispone de un capital ajeno, entonces paga ese interés que precisamente compensa al prestamista. Es el costo de oportunidad, ¿no? El prestamista tenía su plata y dejó de hacer otras cosas, entonces recibe esta compensación, ¿no? Como contrapartida. Lo que dice el código es que son válidos los intereses que convengan las partes y también la tasa que se fije para su liquidación. Y si no la acuerdan las partes, ni las leyes, ni surge del uso, en todo caso la va a poder fijar el juez. Es el interés típico de un contrato de mutuo, ¿no? Pará, volvé que estamos en el compensatorio. Y el moratorio compensa por la mora, o sea, como dice el término, ¿no? Es el que compensa al acreedor por el retardo del deudor en el cumplimiento de la obligación, ¿no? Eso lo pueden ver más en detalle el código para no entrar en tanto detalle, pero si decimos, qué sé yo, Carlos debe una factura de 50.000 pesos el 1 de marzo y la paga recién el 1 de abril, por ese mes de mora tiene que abonar ese interés moratorio según la tasa que resulte aplicable. Por último, tenemos este interés punitorio, que lo pueden convenir las partes de alguna manera como sanción para el caso de incumplimiento del deudor, y para lo que sirve es para incentivar el cumplimiento oportuno, ¿no? Por parte del deudor. Y acá sí hay una cierta facultad morigeradora del juez que puede autorizarlo a reducir intereses en términos generales, y es un recurso que se usa, que ocurre en la práctica y que es bastante interesante para analizar. Y el último punto acá es que el código reconoce lo que se llama anatocismo, que básicamente no se deben intereses de los intereses, excepto en ciertas excepciones previstas, ¿no? Por la ley. Pero el principio general es ese, ¿no? Que están prohibidos los intereses de los intereses. Sí, acá también preparamos un caso práctico justamente para que se entienda bien, porque suele ser pregunta de parcial, las obligaciones de dar suma de enero. Bueno, el caso dice, en marzo de 2024, Ignacio le presta a Tomás $10.000, era moneda, pactando expresamente en el contrato que la evolución deberá realizarse en la misma moneda. Al momento del vencimiento, Tomás pretende pagar en pesos, tomando el tipo de cambio oficial del día del vencimiento. La pregunta es, ¿puede Tomás liberarse de su obligación entregando el equivalente en pesos al tipo de cambio oficial? La respuesta claramente, a la luz del nuevo régimen que estableció el DNU 70/23, es no, no puede Tomás. Tomás tiene que entregar justamente lo pactado, que son $10.000. No puede cambiar la moneda. E incluso el juez no puede incluso él hacerlo, o sea, no puede el juez cambiar la moneda por su decisión. Antes esto era posible, antes el juez podía cambiar la designación de la moneda en un pacto. O sea, Ignacio podría haberle prestado a Tomás los $10.000 y después un juez podría haber cambiado la designación de la moneda y permitido este tipo de acción. Ahora eso no es posible en virtud de lo nuevo. Entonces la respuesta sería básicamente no, está obligado a entregar la moneda pactada, son $10.000, tiene que entregar $10.000. Imposible hacer un equivalente en pesos o en otra moneda. Se entrega la moneda pactada. Bueno, ahora tenemos obligaciones de hacer.
Excelente, excelente. Entonces, perfecto. Vimos todas las obligaciones de dar. Dentro de dar cosas ciertas, dar cosas inciertas de género y de dar suma de dinero, y dentro de cosas ciertas, sus tres subtipos también. Acá tenemos las obligaciones de hacer, que son las que dice el código, tienen un objeto que puede consistir en dos cosas: realizar un hecho, literalmente, como es construir una casa o prestar un servicio, por ejemplo, un asesoramiento legal, ¿no? Es una obligación de hacer. Y acá entra en juego una clasificación que es clave y que realmente es muy importante, porque los va a perseguir a lo largo de toda la carrera y seguramente profesión, que es esta cuestión esencial siempre y muy sencilla de distinguir entre las obligaciones de medios y de resultados, ¿no? Cuando uno tiene una obligación de medios, simplemente se está obligando a actuar con la diligencia debida, ¿no? Con la diligencia de un buen hombre de negocios, se suele decir. No se está asegurando un resultado. Eso es en general la tarea de un abogado, ¿no? Uno va a defender, va a representar a un cliente en un litigio y no puede prometer un resultado. De hecho, es hasta ilegal, ¿no? Tienen una obligación simplemente de medios. Uno va a trabajar del mejor modo posible, con la mayor diligencia, con el conocimiento de las cuestiones, va a estudiar el caso, pero su obligación no puede asegurar que uno va a ganar, ¿no? No lo puede hacer. Es simplemente una obligación de medios. Es lo mismo que un cirujano en una cirugía cardiovascular. No puede asegurar que la persona se va a salvar, que la cirugía va a resultar exitosa. Es una obligación simplemente de medios. Ahora, la contracara son las obligaciones de resultado, en la que uno sí promete un resultado concreto, que puede ser, por ejemplo, ir a la peluquería, ¿no? Uno pide un corte y está prometiendo, le prometen un corte determinado, un maquillaje o incluso una cirugía estética, ¿no? En general, las cirugías estéticas se ha entendido que claramente constituyen obligaciones de resultado. Uno le prometen precisamente un resultado final dado, concreto y que tiene que cumplirse, ¿no? Pero también puede ser cualquier otra cosa como construir un armario, ¿no? No hace falta llevarlo a estos otros planos. Uno cargó un armario y le tienen que entregar ese armario puntual, no simplemente esforzarse a hacer un armario. Tengo que recibir el armario que pagué, ¿no? Lógicamente. Bien, como venimos diciendo, el cumplimiento también en estos casos, como cualquier obligación, lo puede llegar a ser un tercero, excepto que sea a título personal. Calculo que un armario, a uno no le importa mucho quién lo hace mientras el armario esté hecho, sí quiere que el cuadro lo realice el pintor que eligió, ¿no? Y no cualquier otro. Cuando el cumplimiento es impropio, o sea, no se cumple como se debe, no se cumple de la manera establecida en el contrato, sino que se entrega algo que es distinto, en términos esenciales, no simplemente accesorios y milimétricos, ¿no? O sea, estamos hablando de algo que haga la naturaleza, ¿no? Que el armario realmente tenga un cajón menos del que se pidió, por ejemplo. Es una cuestión esencial, uno pidió los 4 cajones, ¿no? El acreedor va a poder prescindir del resultado y va a poder exigir incluso que se destruya lo que se hizo mal o simplemente que se haga de nuevo, excepto cuando esto resulta abusivo, que es esto que estaba anticipando, ¿no? Cuando es una cuestión que realmente no tiene ninguna relevancia y es minúscula, en cuyo caso, bueno, en todo caso, se da por un pequeño daño y perjuicio, ¿no? Ahora, cuando el cumplimiento directamente es imposible, bueno, ahí sí, como último medio, ¿no? Están los daños y perjuicios. Las obligaciones de no hacer, también las anticipamos, son aquellas que pueden consistir en una abstención. Una persona se le obliga a abstenerse de actuar, por ejemplo, en el deber de confidencialidad que decíamos, o tiene que tolerar una conducta, ¿no? Simplemente eso. Bien, después tenemos otra clasificación que tiene que ver con la cantidad de prestaciones. Acá está, y esto lo tratamos de dejar bastante gráfico en el PowerPoint, así lo tienen a mano, y lo pueden ver, que es singulares y plurales. En las singulares, como dice la palabra, hay una única prestación, y las obligaciones, en cambio, que son plurales, tienen varias prestaciones. Y ahí el código diferencia entre una pluralidad, que son obligaciones conjuntas, en las que se tienen que cumplir todas, o sea, uno tiene que entregar, por ejemplo, 2 armarios y además un mueble, una mesita de luz, por ejemplo, y tienen que entregar las 3 cosas, las 2 cosas, ¿no? Todas juntas, y las disyuntas, que pueden ser alternativas o facultativas, cuando en realidad no se tienen que entregar todas ellas, sino solo algunas. Y acá vemos rápido esa diferenciación. Las alternativas tienen por objeto una prestación entre varias que son independientes y distintas. El armario y la mesita de luz.
El deudor puede cumplir solo una y se termina ahí, ¿no? Entonces las partes acordaron esto, por supuesto, y dijeron, bueno, vos entregame o la mesita de luz o entregame el armario, con cualquiera de las dos yo estoy satisfecho, ¿no? Entonces ahí tenemos esa elección. Y en principio, cuando están estas obligaciones, la elección le va a corresponder al deudor, y no al acreedor, ¿no? Perfecto. Ahí tú Bien, perfecto, ahí lo estoy arreglando, tranquilo. no pasa nada. Excelente, excelente. Sí, Facultativas. bastante bien venimos ¿Qué más? técnicamente, para la sorpresa. Déjalo así, si no. Tiri. Facultativas. Sí, excelente. Bien, entonces, recién dije la alternativa. ¿O qué dije recién? A ver. Sí, Estamos acá. alternativa. Sí, sí, sí. Perfecto. Y después tenemos las otras que básicamente dice el código, la obligación facultativa tiene una prestación principal y otra accesoria. El acreedor solo puede exigir la principal, pero el deudor se puede liberar cumpliendo la accesoria. Es bastante similar en el sentido de que el deudor puede entregar una o la otra. La particularidad acá es que el acreedor solo puede exigir la principal. Y simplemente eso. Y lo que aclara el código también es que en caso de duda se va a presumir, cuando hay unas obligaciones, ¿no? Con objeto plural y estas son disyuntas, que son alternativas. O sea, que simplemente el deudor cumple con cualquiera, sino que son facultativas. Pero es algo que hila bastante fino, me parece. No sé cuánta relevancia tiene en el fondo. Solo como para introducirlo y no meternos en los demás artículos que pueda llegar a ver en el código. Otra clasificación es según si son divisibles o indivisibles. Las obligaciones divisibles tienen por objeto prestaciones que son susceptibles de cumplimiento parcial, ¿no? El típico caso de un alquiler, uno paga un mes, después puede pagar otro mes, se lo permite, ¿no? La prestación es materialmente fraccionable. Es el caso en general de las obligaciones de suma de dinero. Uno puede dividirlas, fraccionarlas, y no va a alterar la materialidad de la cosa. Uno no puede entregar una mesita de luz en partes o unas vacas en partes. O sea, no hay manera de fraccionar esa obligación, ¿no? Entonces, sí. Después tenemos las indivisibles, que son lo contrario, no son susceptibles de cumplimiento parcial, que es esto que anticipaba, ¿no? La vaca, por ejemplo, uno tiene que entregar la vaca entera, por supuesto no la va a poder partir. O incluso la mesita de luz, etcétera, ¿no? Esta indivisibilidad también puede estar, no ser simplemente material, como en los casos que describo, sino que la imponga, sea convencional, o sea, esté impuesta en el contrato, las partes la hayan pactado, o tenga una fuente legal, así lo disponga la ley. Perfecto. Sí, ahí tenemos algunos ejemplos, además del de dar cosa cierta, como es el de la vaca, tenemos el de hacer, por supuesto, ¿no? El de la mesita de luz, el de no hacer una abstención, que por supuesto no se puede fraccionar, ¿no? Estas cuestiones son indivisibles y así está establecido por el propio código. Claro. Claro, el clásico ejemplo es, por ejemplo, el caballo. Un caballo es indivisible, una obra de arte es indivisible. Ese tipo de cuestiones cuyo fraccionamiento, como bien dice acá la slide, supone justamente la destrucción del objeto en muchos casos. Entonces, medio que no tiene sentido, no es imposible. Eso para que lo tengan en cuenta a la hora de un caso práctico o lo que fuera que les tomen en el parcial. Sí, tal cual, tal cual. Bien, acá está el supuesto en el que hay indivisibilidad y además hay pluralidad de sujetos. En estos casos, cada uno de los acreedores va a tener, o sea, digo, hay obligaciones indivisibles, ¿no? Y además tenemos varios sujetos, o sea, hay más de un acreedor y de un deudor. Entonces, en estos casos, lo que dispone el código específicamente es que cada acreedor tiene derecho a exigir la totalidad del pago a cualquiera de los deudores, a cualquiera de los codeudores. Y se lo puede pedir a todos al mismo tiempo, ¿no? Simultáneamente o sucesivamente, primero a uno y después a los otros, ¿no? Y esto es lo mismo a la inversa. En estos casos también el código consagra que cualquier codeudor puede pagarle toda la deuda a cualquier acreedor. Y acá, como consecuencia de esta cuestión, van a entrar en juego dos principios que se le llaman contribución y participación. Y esto es lo mismo que va a valer después para la solidaridad, ¿no? Que vamos a ver a continuación. La contribución básicamente es que el deudor que pague la totalidad de la deuda, el deudor está pagando
100 y él debía 20 y había otros 4 personajes codeudores con él que debían otros 20. Él está pagando los 100 todos juntos, por supuesto se puede dar vuelta, ir a sus 4 codeudores y pedirles que le paguen esos otros 80, ¿no? Ese es el principio de contribución, porque él invirtió dinero en interés de ellos, ¿no? De lo contrario, habría justamente un enriquecimiento sin causa, ¿no? Como veíamos antes. Y después tenemos el principio de participación, que es la contracara. El acreedor que recibe esos 100 y a él le debían simplemente 20, se va a dar vuelta y le va a tener que repartir a los otros 4 acreedores los otros 80, ¿no? 20 a cada uno. O los otros acreedores van a venir y le van a decir, che, dame mi parte, ¿no? En general, estas obligaciones indivisibles con estos pluralidad de sujetos suelen ser también solidarias, ¿no? Esto está bastante vinculado. Bien, acá tenemos esta clasificación que es crucial, esta seguro la pregunten y ya estamos llegando al final, así que no se asusten y claramente tengo muchas ganas de ver las preguntas, de escucharlas. La clasificación esta es fundamental y siempre está en el parcial, siempre está alguna pregunta relacionada con esto, que es, bueno, podemos clasificar en sujetos, ya lo vimos rápidamente, que está la singularidad, un deudor, un acreedor, y pluralidad cuando hay más de un acreedor, más de un deudor, o más de un acreedor y de un deudor. Dentro de esas hay 3 cuestiones, las simplemente mancomunadas, las concurrentes y las solidarias. Vamos con cada una de estas. Arrancamos por las simplemente mancomunadas. Son aquellas en las que el crédito o la deuda se fracciona, se divide en tantas relaciones particulares e independientes entre sí como acreedores o deudores haya. O sea, hay 3 acreedores y 3 deudores, entonces tenemos 3 distintas, ¿no? 3 relaciones, una entre el acreedor A y el deudor A, el acreedor B y el deudor B, el acreedor C y el deudor C. Sí. ¿No? Entre tantos acreedores y deudores haya. No sé si me confundí en la descripción, pero creo que se entendió. Los vínculos entonces son independientes, como dice la definición. A se vincula al acreedor A con su deudor A, se vinculan entre sí, el B con el B y el C con el C, y no hay una interrelación entre ellos. Porque el objeto es divisible, más allá de que la causa que dio lugar a la obligación sea única, ¿no? Que todos estén debiendo por este mismo motivo. Bien. Esto es lo más sencillo, es lo normal, es la regla de alguna manera. Ahora pasamos a las otras 2 que son excepcionales. Y acá es donde se va a ver bien la diferencia. ¿Están primero las solidarias y después las concurrentes? Sí. Las solidarias, bien. Hay solidaridad en las obligaciones con pluralidad de sujetos que se originan en una causa única, esto ya nos lo aclara acá el código, ya sea en razón del título constitutivo o de la ley. Acá nos marca esta cuestión que es esencial. La solidaridad no se presume, porque es algo interesante y es algo gravoso. Entonces, la solidaridad surge o del instrumento constitutivo de la obligación, por ejemplo, el contrato, o sea, lo que dio nacimiento a la obligación, o de la propia ley, que establece que en ese supuesto hay solidaridad y lo hace expresamente. Entonces, en esos casos, el cumplimiento se le va a poder exigir a cualquier deudor y lo va a poder exigir cualquier acreedor. Entonces, muy similar a como veíamos antes para ese supuesto excepcional que también regula el código de objetos indivisibles y pluralidad de sujetos, que ¿qué decíamos? Pero igual quédense con esto, en solidaridad, ¿no? ¿Qué decíamos? Que cualquier acreedor puede ir y pedirle a cualquier deudor que pague el todo. Y cualquier deudor, como consecuencia de ello, va a poder pagar el todo, darse vuelta y pedirle a sus codeudores que le devuelvan lo que él pagó en interés de ellos, ¿no? Entonces acá está estas 2 cuestiones que el código también le dedica varios artículos, pero que se resumen en esto. La solidaridad pasiva, que es esto que acabo de decir, el acreedor puede pedir el cumplimiento de la obligación a cualquier deudor, y la solidaridad activa, cualquier deudor puede cumplir toda la obligación ante cualquier acreedor. Y van a aplicar estos principios, ¿no?, de contribución que veíamos y de participación que veíamos antes. Y por último tenemos a las concurrentes, ¿no? No, ahí hice un caso práctico para que se entienda bien el tema. Básicamente, por ejemplo, digamos, Federico, Gonzalo y Hernán contrajeron solidariamente una deuda de 900.000 pesos con el Banco Crédito Total S.A. Al vencimiento, el banco intima a Gonzalo, quien paga la totalidad de los 900.000 pesos. ¿Qué derechos le asisten a Gonzalo frente a Federico y Hernán tras haber pagado la totalidad de la deuda? Bueno, de por sí ya sabemos que
se trata justamente de una obligación solidaria, ya que dice que contrajeron solidariamente. Entonces sabemos que estamos dentro de estas obligaciones. Recordemos que las obligaciones solidarias no se presumen, tienen que estar establecidas. Entonces esto es importante para saber dentro de qué régimen nos encontramos. Después, por supuesto, Gonzalo ha pagado la deuda, como bien le correspondía en virtud de lo que en virtud de todo lo que dijo Asís, pero eso no significa que no tiene derechos contra Federico y Hernán por no haber pagado la deuda. Y de hecho, los tiene. Él tiene el derecho de repetir lo pagado, es decir, que cada uno, o sea, Federico y Hernán, paguen lo debido en conjunto de la deuda de 900.000 pesos, ¿no? En este caso, cada uno tendrá que pagar una tercera parte. Entonces, eso es lo que se le da. Entonces, sí, Gonzalo tiene el derecho, debido a las relaciones entre los codeudores y específicamente, si no me equivoco, creo que es el principio de contribución, ¿no? Sí, creo que es el de contribución. Tiene el derecho de pagarle de que Federico y Hernán le paguen. Entonces, justamente es eso, ¿no? Está específicamente estipulado en el código. El pago de Gonzalo va a ser repetido, puede ser repetido en relación a los demás que le tienen que devolver la parte que a ellos les corresponde de los 900.000 pesos, ¿no? Eso básicamente, a grandes rasgos, porque esto suele ser pregunta parcial. Eso también puede pasar con los acreedores. En este caso sería de participación. Los 900.000 pesos se dividirían entre los acreedores variando las partes, ¿no?, que cada uno tenga. Ahora pasamos con concurrentes. Y después, por último, tenemos las concurrentes. Tranquilos que ya nos acercamos al final. Y las concurrentes, la principal diferencia que tienen con las solidarias es que vamos así tener múltiples deudores o acreedores o múltiples de ambos, ¿no? Pero la particularidad es que en este caso la fuente, la causa fuente de las obligaciones que se generan va a ser distinta. Va a haber causas, fuentes distintas. En las solidarias todos debían por una misma causa. Acá todos deben en virtud de causas distintas. El código prevé también expresamente cuáles son los supuestos de obligación concurrente. Y por ejemplo dice, y esto se ve bien en responsabilidad civil, cuando vean las cuestiones de los factores de atribución objetivo, que es esta cuestión del dueño y el guardián de una cosa viciosa o riesgosa, ¿no? Ahí hay una concurrencia. Una cosa riesgosa, para que se entienda, es un auto, por ejemplo. El código dice que el dueño y el guardián de un auto van a responder de forma concurrente. El dueño es el titular inscripto y el guardián es quizás la persona que lo estaba manejando o que lo tiene por un permiso y lo está utilizando, ¿no? Esas dos personas van a responder de forma concurrente. Entonces, un típico ejemplo de esto es el accidente de obligaciones concurrentes, es el accidente de tránsito, en el que se va a demandar al titular del vehículo, porque va a ser el dueño de la cosa, ¿no? Se va a demandar también al conductor, porque es el que quizás causó el daño, ¿no? Y no es el mismo que el titular. Entonces, al titular, por ser dueño de la cosa riesgosa. Al conductor por haber causado el daño y por haber estado como guardián también. Y a la compañía de seguros también por una obligación contractual, ¿no? Entonces, los tres sujetos, el titular, el conductor y la aseguradora, tienen que reparar el daño y lo van a tener que hacer por causas que son distintas. O sea, uno por ser dueño, el otro por ser guardián y el otro por tener una obligación contractual, no por la misma causa. Esa es la particularidad de las concurrentes. Bueno, acá está también esto de las propter rem, lo dejamos acá escrito por las dudas de que les pueda interesar, o ustedes por algún motivo lo hayan visto, en algunos casos no se ve bien, porque es algo que se usaba más antes. También tiene otros nombres, obligaciones cabalgantes, ambulatorias, son aquellas que básicamente viajan con la cosa, ¿no? Así que para que lo tengan ahí a mano. Es lo de las expensas en general, ¿no? Si uno vende un departamento y debía expensas, la persona que adquiera el departamento va a tener que pagar esas expensas. Se dice que viaja la expensa con el departamento, ¿no? Viaja con la cosa. Y creo que nos quedan las principales y accesorias. Perfecto. Obligación principal, son autónomas, independientes de cualquier otra. Y las accesorias, como dice su nombre, son las que dependen de otra obligación principal. Entonces, la consecuencia de ello es que, al depender de una obligación principal, si la principal se extingue, también se extingue la accesoria. Por supuesto, no ocurre lo mismo a la inversa.
Y un ejemplo de eso puede ser una fianza. La fianza es un contrato a través del cual uno asegura que otra persona va a cumplir, ¿no? Entonces, si yo contrato un préstamo con el banco, por ejemplo, el banco me va a pedir quizás un fiador, y ahí puede aparecer, qué sé yo, mi padre, un amigo, quien sea, que dice, bueno, yo me comprometo a pagar en caso de que Asís no te pague, ¿no? Eso es un fiador. Y por supuesto, en la medida en que yo le pague al banco, la obligación de mi padre o de quien sea de pagar en caso de que yo no cumpla también se va a extinguir, porque es accesoria de esa otra obligación, ¿no? La obligación con cláusula penal es algo que se le puede agregar a ciertas obligaciones. Las cláusulas penales básicamente aseguran el cumplimiento de la principal. Es una pena, una multa que se establece para el caso de incumplimiento. Tiene distintas particularidades y distintas ventajas. La principal es que cuando uno pacta con la otra parte la existencia de una cláusula penal, si la otra persona después no cumple, directamente puede ir y reclamar esa determinada suma de dinero que se pactó en la cláusula penal. Y no hace falta que pruebe el daño se vuelve irrelevante. No hace falta que lo pruebe para poder obtener ese dinero. Ahora, también tiene otra contraparte, y es que si eventualmente el daño es mayor a lo que se estableció, tampoco va a poder reclamar más. O sea, de alguna manera se está prepactando el daño que se va a obtener en caso de incumplimiento. Y va a ser ese, se sufra un daño, no se sufra ninguno, o se sufra uno mayor al que se estimó que se iba a sufrir, ¿no? Igualmente ahí hay algunos bullets y está bastante claro en el código, creo, también. Perfecto. Vimos entonces el concepto de las obligaciones, vimos la fuente, cómo nacen, vimos los efectos que tienen relativos y excepcionalmente en relación a terceros, y vimos las distintas clasificaciones de las obligaciones. Creo que con esto estamos. Así que, Efectivamente, con esto estamos. Si alguien tiene alguna duda, quiere consultar de todo lo que se dijo, sé que es un montón. Estamos acá. Pero bueno, básicamente esto sería la primera clase. Mañana daríamos la segunda, que ya veríamos modo de extinción y transmisión de las obligaciones, ¿no? Sobre todo concentrándonos en el pago, mora y después alguna modo de extinción particular. Ahí a sí. ver, pasar al siguiente slide, que creo que no sé si puse algo más o simplemente pusimos la de No, mañana. preguntas y respuestas. Acá. Ahí está la de mañana. Y no, pero cualquier pregunta. Y lo otro, lo que sería genial, mientras esperamos a que manden las preguntas que puedan tener, es si pueden contestar una mini encuesta que armamos para ver qué piensan de esto, si les interesa, si les sirve, qué está bien, qué no les convence tanto. La realidad es que, como se dan cuenta, lo hicimos plenamente de onda y buena fe, con lo cual cualquier feedback y respuesta, devolución de ustedes que tengan en esa simple encuesta, y escribí el link en el chat, es bien recibida, es anónima igual por las dudas de que se sientan más cómodos, pero es simplemente para tener una noción y tratar de en el futuro hacerlo de la mejor manera y la manera más útil posible. Fue un montón, es una materia larga y quizás, a ver, Mira, ahí pará. hay acá una pregunta. ¿La leo? Sobre el vínculo. Perfecto. Bueno, el vínculo justo de los elementos es el menos atractivo y el que menos tiene para desarrollar. En principio, como primera cuestión para decir, es esa, y es que es el elemento que está ligando al acreedor y al deudor. Sí. Perdón, Ulises, ¿me quería decir No, algo? yo no dije nada. Ah, perdón. No, o alguien quiso decir algo. Creo que No. Jonathan, ¿no? Ahí dice. Sí, Pero tiene ok. micrófono. Perfecto, no, iba a decir que el vínculo es el elemento que liga a los sujetos de la obligación, o sea, el que liga al acreedor y al deudor. Después, si uno quiere agregar más, la cuestión es, bueno, se suele decir que el vínculo está siempre latente en la persona del acreedor, porque sería el poder que tiene el acreedor frente al deudor para poder reclamarle el cumplimiento. Y ese poder recae sobre el patrimonio del deudor, que como saben es la garantía, la prenda común de los acreedores, ¿no? Uno siempre que tenga un deudor, lo que va a poder atacar es el patrimonio del deudor.
Y ahí es cuando nosotros decíamos, bueno, hay ciertos límites en esta ejecución del vínculo, que está el límite temporal, que puede ser la prescripción. Hay un momento en que la deuda prescribe, según su fuente, el plazo, y uno va a poder, no va a poder ya reclamarle porque va a haber prescripto, ¿no? O va a haber caducado, según el tipo de cuestión de que se trate. Y el segundo límite, quizás el más interesante, es que la ley también prevé ciertas cuestiones, ¿no? Blinda ciertos bienes del patrimonio del deudor. O sea, si bien el patrimonio es la prenda común del acreedor, hay ciertas cosas que están protegidas por la ley y que no pueden atacarse, como por ejemplo lo que el deudor usa para realizar su profesión, ¿no? O cuestiones que hacen a sus alimentos, o sea, cuestiones de necesidades básicas que por supuesto no se pueden atacar porque la persona no podría continuar con su vida dignamente, ¿no? Si uno fuera a buscar embargarlas. Sí, ahí dice muchas gracias, resolviste la duda. Esperemos. ¿Alguna consulta más? Si pueden, mañana, si se copan para también estar, nosotros vamos a dar, vaya, Iván, sobre los efectos, específicamente sobre la acción subrogatoria. Quería saber cuáles son las defensas que tendría el tercero que se subrogan los derechos del deudor. Interesante pregunta. Eso creo Perfecto. que es protección jurídica de crédito, si no me equivoco. Sí. No lo vimos ahora porque generalmente para el primer parcial no se da. Sé que hay ciertas cátedras en las cuales eso lo toman en el segundo parcial, creo que en general, pero hay otras cátedras, por ejemplo la mía, yo estuve en José de Capúa y lo toman en la primera parcial, es verdad eso. Son los efectos. Sobre la acción subrogatoria, quería saber cuáles son las defensas que tendría el tercero que se subrogan los derechos del deudor. Eso nosotros empezamos a verlo más para el segundo parcial, porque en general la gente lo tiene más claro, o sea, lo rinde en esa época. No sé si estamos equivocados, capaz nos equivocamos, y si no, en todo caso lo agregamos para mañana y lo explicamos bien, No, porque no, bueno, pero vos capaz que tenés. podés, querés dar un pantallazo vos, sobre esto de la acción subrogatoria, este, No, no. o O sea, querés que te dé. si vos querés contestar, contestá. No, no, a ver, las defensas que tiene un tercero que se subroga en los derechos, del deudor. Primero quiero asegurarme de haber entendido bien, en qué tercero, o sea, a ver, ¿no? Como intro y también para contexto al resto, tenemos esto de la acción subrogatoria, ¿no? El acreedor, que tiene, un crédito, por supuesto, va a poder ejercer, los derechos patrimoniales del deudor cuando el deudor no los hace. O sea, supongamos que, Ulises es mi deudor, me debe 100 pesos, y paralelamente Ulises tiene un crédito contra vos, Ludmila, vos le debes otros 100 pesos a Ulises, ¿no? Obviamente ahí lo que ocurre en la acción subrogatoria es que yo puedo ir y reclamarte a vos, Ludmila, esos 100 pesos, y de esa manera consigo cobrar lo que Ulises no me está pagando, ¿no? Ahora, ahí es donde no estoy seguro en tu pregunta a quién te referís con qué mecanismos tiene para defenderse. Si en ese caso sería ponerle Ulises o vos, o si querés aclarar algo más. Sería Sería yo en yo en este este caso. caso. Sobre los efectos específicamente de la acción subrogatoria, ¿qué defensas tenés vos? A ver, en realidad depende una cuestión esencial, y es qué defensas tenés vos con respecto a Ulises. O sea, porque si vos estás en mora, o sea, si tu obligación ya es exigible, para Ulises podría darse vuelta e ir y pedirte cumplir, salvo que por algún motivo vos no estés obligada a cumplir, porque por ejemplo la obligación no es exigible, porque falta un mes para el plazo que pactaron, o porque, por ejemplo, se produjo una compensación, o sea, hay otra obligación por la cual Ulises a vos también te debe 100, entonces vos considerás que eso se compensó y que entonces vos no le debes nada a Ulises. Todas esas defensas, en todo caso, personales que vos puedas tener son las defensas que eventualmente te van a quedar. Pero va a depender también de la naturaleza de esa otra relación, ¿no? O sea, no en concreto, en principio, si vos debés a Ulises y Ulises tiene derecho a ir y pedirte la plata, ¿no? Y paralelamente yo tengo derecho a ir a pedírsela a Ulises, en realidad no hay ningún obstáculo para que yo haga eso, ¿no?
Ok. Excelente. ¿Alguna duda más? Acuérdense que mañana tenemos modo de extinción de las obligaciones a las 15 horas y transmisión de las obligaciones. Si se copan, estaría bueno que estén. Si pueden decirle a la gente que capaz este tema particular tiene dificultades o les serviría un repaso, que díganles que se sumen. Tal cual. Eso excelente. Si pueden, por favor, les agradeceríamos un montón. Y esas dos pequeñas cositas, si pueden completar el formulario con cualquier cosa que tengan para recomendar, para decir, para opinar, es muy cortito y pueden no responder a alguna pregunta, o sea, se permite seguir. Y enviar es súper corto, les mandé el link recién por el chat. Y si obviamente tienen a alguien, conocen gente que rinde con ustedes en la comisión, lo que sea, y le dicen, che, estuvo bueno, nos sirvió, si les copa es mañana, genial. Así tratamos de obviamente llegar y beneficiar a la mayor cantidad de gente posible Sí, también si hay una nota que ellos dijeron capaz no les gustó tanto a un planteo, quieren más casos prácticos, menos casos prácticos, o no se vio un tema con profundidad que hubiese todo eso en el gustado. formulario, perfecto, sí. Cualquier Tal cosa que cual. tengan en observación sería ideal. Pero bueno, no sé qué más, si alguien tiene alguna duda más, si no, creo que ya estaríamos cerrando, ¿no? Ahí volvió a mandar Sí. así después les vamos a enviar lo que vendría siendo el PowerPoint, allí lo tienen, y también grabamos la clase y la vamos a subir en estos días, si la tienen, o si alguno tiene que rendir algo, y les sirve. Bueno, genial, NASA, muchas gracias. Nos vemos mañana. Chau, chau. Chao. Abrazo. Compartir y ojalá.